Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo 8, versículo 5. Gloria al Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando el centurión, amén, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pueden tomar asiento, mis hermanos. Durante estos domingos, alabado sea el Señor, hemos estado dando enseñanzas acerca de Jesús. Y este domingo anterior comenzamos con una nueva serie de enseñanzas acerca de las sanidades de Jesucristo. ¿Amén? Y hoy vamos a continuar con la segunda sanidad que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, registrada en la palabra de Dios. Sabemos que Jesucristo hizo tantos milagros, hizo tantas sanidades, que si se escribieran en libros todo lo que él hizo, dice el escritor, no cabría en este mundo. No cabría en este mundo. Pero las que están escritas en la Biblia están para nuestra edificación y nuestra bendición. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con la segunda sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Está registrada aquí en Mateo, y es la sanidad de el siervo de un centurión. Nuestro Señor Jesucristo, que estaba en el monte, cuando desciende del monte, nos dice la Escritura que se topa con el leproso. Jesucristo sana a este hombre, y dice la palabra de Dios que después que lo sana, entra a la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum era la ciudad donde él vivía. La ciudad de Capernaum era donde él tenía casa. Esta ciudad de Capernaum era una ciudad marítima, era un puerto. Por lo tanto, esta era una ciudad que era muy transitada por los extranjeros. Era una ciudad donde había mucha gente, la ciudad de Capernaum. Y nos dice la Escritura, alabado sea el Señor, que Jesucristo llegó a esta ciudad. Ustedes saben que Jesucristo estaba haciendo un recorrido por todas las ciudades, aldeas de Israel, cumpliendo con su ministerio. Tenía 3 años para eso, así que él estaba trabajando duro, estaba trabajando bien arduo. Y nos dice la palabra de Dios que en esta oportunidad llegó a la ciudad de Capernaum. Y nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Inmediatamente nos dice la palabra de Dios que Jesucristo comienza a ser buscado. Dice la palabra de Dios que quien necesitaba de su ayuda, de su auxilio, de su socorro, dice la palabra de Dios que era un centurión. Y aquí hay algo interesante, aquí hay algo muy importante. Este centurión era un romano. Para los judíos, este hombre era un pagano. Este hombre no pertenecía al pueblo de Dios, no era judío. Pero este hombre
vivía ahí en Capernaum. Ustedes saben que todo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por tanto, en cada ciudad había soldados romanos custodiando todas esas tierras. Y fíjate lo que es el poder de la influencia. O sea, la influencia es algo poderoso. La influencia es algo grande, es algo fuerte. Fíjate, los judíos estaban ahí en su tierra, los romanos invadieron sus tierras, se apoderaron de sus tierras, estaban custodiando esa tierra, pero estando en esa tierra comenzaron a ser influenciados por la fe de los judíos, comenzaron a ser influenciados por la creencia de los judíos. Y este centurión, con todo el tiempo, tal vez con todos los años que tenía de estar interactuando con los judíos, con los israelitas, este hombre llegó a conocer sus costumbres, este hombre llegó a empaparse de sus tradiciones. Y cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a volverse famoso dentro del pueblo de Israel por medio de las sanidades que está haciendo, este hombre vio que en Jesucristo estaba la respuesta al problema que él tenía. Este era un centurión, este era un hombre que también gozaba de una posición, este hombre también estaba muy bien económicamente, pero la posición y el dinero que él tenía no habían podido solucionar el problema de su criado, de su siervo, a quien él amaba mucho. Nos dice la Escritura que lo quería mucho, pero esto no pudo hacer que él lo pudiera ayudar. Así que él comienza a quedarse sin soluciones, se comienza a quedar encerrado entre un callejón sin salida. Mi criado se muere, lo quiero mucho porque es efectivo, es un criado que hace las cosas muy bien, lo aprecio mucho, se ha ganado mi corazón. Y este hombre comenzó a buscar la manera, la forma de poder ayudar a su criado. Un centurión romano era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados. O sea, este era un hombre que tenía una posición, pero este era un hombre, nos dice la Escritura, que tenía corazón. Acá comienza la palabra de Dios a decir algunas cualidades de este hombre. Comienza a decirle en el versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, este hombre, a pesar de estar al servicio de Roma, nos dice la Escritura que llegó a amar a los judíos, al punto que nos dice la Escritura, ama nuestra nación. O sea, al decir ama nuestra nación, estaba queriendo decir ama a los judíos, ama sus tradiciones, ama sus costumbres, ama su fe, se identifica con ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se identifica con ellos, pero no solo las cosas llegaron hasta ahí, también nos dice la Escritura, dice, y nos edificó una sinagoga. Alabado sea el Señor. A algunas ciudades de Israel estaban muy distantes a Jerusalén, así que a muchos les quedaba difícil estar viajando constantemente a Jerusalén para adorar en el templo. Nada más había algunas fechas especiales donde ellos podían llegar hasta Jerusalén para adorar, como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Pero mientras llegaban estas épocas especiales, estas fechas, la gente se reunía en sinagogas, así como estamos nosotros en esta mañana reunidos en este lugar. Amén. Y se reunían para estudiar la Torá, se reunían para orar, se reunían para edificarse con la Escritura. Y este hombre, dice la Biblia, este centurión dice, nos edificó una sinagoga. O sea, este hombre estaba identificado con la fe judía, había sido influenciado. Por eso es importante que nosotros seamos una influencia en el lugar donde estamos. Amén. Ahí en el lugar donde usted vive, ahí en el barrio donde Dios lo puso, porque Dios lo puso en ese barrio con un propósito. Dios te puso en esta ciudad con un propósito.
En el lugar donde usted vive, usted está viviendo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Influenciar. Amén. Influenciar. Los judíos donde estaban influenciando. Influenciaron a este centurión de manera que este centurión estaba prácticamente convertido. Dice que amaba a su nación, les había hecho una sinagoga, se identificaba con las costumbres, con las tradiciones, con la fe judía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que la gente a tu alrededor, que tus vecinos también se comiencen a identificar con tu fe, con tus tradiciones cristianas, con tus costumbres cristianas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo lo que yo les estoy hablando en esta mañana? Tenemos que ser influencia, tenemos que influenciar a los demás, aleluya. Pero fíjate, hay dos maneras de influenciar, gloria a Dios. Una de ellas es el testimonio. El testimonio habla más que 1000 palabras. Cuando usted es un buen vecino, cuando usted es un buen ciudadano, cuando usted tiene un buen comportamiento en la sociedad donde Dios lo puso, usted va a hacer que la gente sienta atracción hacia usted. La gente va a querer ir a la iglesia donde te congregas. La gente va a querer que usted ore por ellos. La gente va a querer que usted les hable la palabra. Amén. Porque el testimonio está hablando. El testimonio está contagiando. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en el lugar donde usted está, usted tiene que ser influencia. Usted tiene que influenciar a los demás. Alabado sea el Señor. La otra forma de ejercer influencia sobre los demás es hablándoles. Amén, gloria a Dios. Es interactuando con ellos. Pero hay creyentes, hay cristianos que no les gusta interactuar, que no les gusta hablar. Pero recordemos que ese es uno de los objetivos y propósitos principales de nosotros. Amén, alcanzar al mundo para Cristo. Amén. Entonces usted no pierde nada con invitar a sus vecinos a la congregación. Usted no pierde nada con ir a su casa a orarle. Usted no pierde nada con ir a su casa a darles una palabra. Pero hay que ejercer la influencia. Dar un aplauso bien fuerte al Señor. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este centurión romano estaba impactado. Estaba profundamente impactado por la fe judía. Alabado sea el Señor. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la ciudad de Capernaum, se decía de que Jesucristo era el Mesías. Esto también me hace pensar que este centurión romano conocía también algunas profecías. Esto me hace pensar que también hasta quizá él llegó a estar muy atento a lo que se enseñaba en esas sinagogas. Alabado sea el Señor. Y una de las profecías de las que más se hablaba era de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque en ese momento de la historia de Israel, ellos estaban viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Así que en esos momentos era cuando estaban necesitando su Salvador, era cuando estaban necesitando su Mesías, era cuando estaban necesitando su libertador. Y era el tema del que más se hablaba. Alabado sea el Señor. Así que cuando Jesucristo aparece en escena, Jesucristo inmediatamente comenzó a revolucionar. Jesucristo causó una revolución en la nación. Aleluya. Jesucristo por donde quiera que andaba, Jesucristo a cada ciudad que llegaba la revolucionaba. Gloria al Señor, haciendo sus sanidades. Gente, grandes multitudes lo seguían. Es más, cuando Él bajó del monte, dice la Biblia que lo seguía una multitud de gente. Alabado sea el Señor. Y ahí es cuando lo sorprende y dice la palabra de Dios que llegaron unas personas quienes mandaron a buscar a Jesús y le dicen: el siervo de un centurión está gravemente enfermo y a punto de morir, para ver si puedes venir a su casa para sanarlo. Alabado sea el Señor. Y fíjate, la palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor Jesucristo se dirige, va a la casa de este centurión.
Pero nos dice la Escritura que cuando Jesucristo va llegando, miren esto también es sorprendente, cuando Jesucristo va llegando, el centurión le manda a decir con estos mismos siervos a nuestro Señor Jesucristo que no es digno de que entre bajo su techo. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, este romano, este centurión entendía tanto la fe judía que él sabía, ¿verdad?, que él no era digno porque era un hombre pagano, porque era un hombre pecador, por la condición en la que él estaba, por no ser parte de este pueblo de Israel, por no ser parte de los escogidos. Él reconocía que su estado era pecaminoso y le dice al Mesías: no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjate, y esto me llama mucho la atención porque este pagano estaba más consciente de su estado que los mismos sacerdotes, que los mismos judíos, que los mismos religiosos del pueblo de Israel. O sea, este era un romano, este era un pagano, pero que sabía exactamente quién era este personaje. Solamente quizás había escuchado algunos sermones, algunas palabras del Mesías, y al ver a este hombre cree que él es el Mesías. No lo creyeron los judíos, no lo creyeron el sumo sacerdote, no lo creyeron los israelitas, pero este pagano creyó. Y le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, él sabía que este personaje no era un personaje ordinario, no era cualquier profeta. O sea, de alguna manera él había entendido quién era él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es bastante interesante y profundo, que este romano, alabado sea el Señor, haya entendido quién era Jesús. Y esto lo podemos ver, esto lo podemos profundizar en lo que este hombre expresa después, y lo vamos a ver un poco más adelante. Este hombre le dice: no soy digno de que entre bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí está. Di la palabra y mi siervo sanará. Alabado sea el Señor. Y este hombre también entendía el poder de la declaración. Di la palabra. Di la palabra. Y él comienza a decir: porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. También entendía la ley de la autoridad. Y él dijo: yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Y dijo: yo le digo a este soldado: ven y viene. Le digo a este soldado: ve y va. Le digo a este soldado: haz esto y lo hace, porque yo soy un hombre que estoy revestido de autoridad. Soy un centurión romano, soy un hombre que tiene una autoridad sobre estos soldados. O sea, mi palabra tiene poder, mi palabra tiene autoridad. O sea, él entendía la ley de la autoridad. Y le dice a nuestro Señor Jesucristo: di la palabra y mi siervo sanará, porque así como yo tengo autoridad, así como mis palabras tienen poder, yo sé que cuando tú declares la palabra, mi criado sanará. Aleluya. Aleluya. Y en nosotros hay poder. En este tiempo se ha cuestionado el poder de la declaración. Y yo puedo entender por qué en este tiempo se ha cuestionado el poder de la declaración. Porque hay muchas personas que han tomado la declaración como un juego, ¿verdad? Y también se han puesto a declarar cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y una de las doctrinas que ha perjudicado la palabra de Dios ha sido la doctrina de la prosperidad. Y esto es lo que ha enlodado, manchado esta doctrina del poder de la declaración. Pero el poder de la declaración es algo real, está en la palabra.
Este soldado, este centurión romano, entendía lo que era el poder de la declaración. Y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: di la palabra y mi criado sanará. O sea, declara, alabado sea el Señor. Y también nosotros debemos declarar por fe la palabra. Amén. Porque hay poder en la declaración. Eso es lo que nos está enseñando esta palabra en esta mañana. Que hay poder en la declaración. Y recordamos que Proverbio dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, dando a entender que nuestras palabras pueden dar vida o nuestras palabras pueden matar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero nosotros hemos sido llamados a declarar vida. Amén. Gloria al Señor. Por eso debemos creer. Ahora, no estamos hablando de una declaración positiva como se habla en el mundo, tú debes ser positivo. No estamos hablando de esa corriente, estamos hablando de la palabra de Dios y de ejercer la fe. Amén. Fíjate que la Biblia también dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso nos está hablando de fe. Alabado sea el Señor. O sea, que no está mal que las esposas que no tienen a sus esposos convertidos comiencen a ejercer la declaración de fe y a decir que mis esposos, nuestros esposos se convertirán, que nuestros esposos serán siervos de Dios, ¿verdad? O como hay algunas madres que ven a sus hijos que llegan con sus problemas, tal vez de droga, de adicción, de alcohol, y cuando entran por la puerta, entra pastor, entra siervo de Dios. Amén. Entra profeta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están ejerciendo la declaración de fe. Están llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que, ¿verdad? Uno tiene que ejercer el poder de la declaración de la fe, y el que está enfermo decir: estoy sano en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Dios me va a proveer en el nombre de Jesús, y creerlo, ejercer la declaración de fe. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y fíjate que casi, yo digo que todos nosotros tenemos un llamado profético. Amén. Todo creyente tiene un llamado profético, porque al predicar o al anunciar esta palabra nos estamos convirtiendo en profeta. Estamos ejerciendo el ministerio profético. Y una de las funciones que tiene el profeta es la declaración de la palabra por fe. Y cuando tú comienzas a buscar en la Biblia y comienzas a ver en la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que los profetas declaraban palabra de Dios por fe. Amén. Esa era una de las funciones del profeta, declarar. Y Dios respaldaba la palabra del profeta. Usted sí está entendiendo lo que le estoy diciendo. O sea, Dios respaldaba la palabra de ese hombre de Dios. Dios hacía lo que el varón de Dios declaraba por medio de la palabra profética. O sea, esto quiere decir que hay un poder muy grande en la declaración. En la declaración por fe hay un poder grande. Y muchos todavía no hemos entendido el poder de esta declaración. Por eso quizá no lo ponemos en práctica, por eso quizá no usamos este poder. Pero yo quiero que usted sepa que hay poder en la declaración, que hay una autoridad en la declaración. Entonces, volviendo al pasaje, el centurión lo sabía, el centurión lo entendía, y le dice a nuestro Señor Jesucristo: di la palabra y mi siervo sanará. Cuando dice gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y lo más tremendo es que en el momento que nuestro Señor Jesucristo declara la palabra, el criado de este centurión es completamente sanado. Amén. Completamente sanado, estaba a punto de morir. La enfermedad que tenía era de muerte. La Biblia no dice, no describe qué tipo de enfermedad era, pero dice la Biblia que estaba muy enfermo, dice, y a punto
de morir. A punto de morir. O sea que también podemos ver algo aquí, es que Cristo llegó en el momento necesitado. O sea, Cristo llegó en el momento correcto. Cristo llegó en el momento cuando más se necesitaba. Y eso también es importante entenderlo. Hay personas que creen que Jesucristo llegó tarde a su vida. No, Jesucristo no llegó tarde. Jesucristo llegó en el momento cuando más lo necesitaba. Fíjate, Jesucristo llegó a Israel en el momento cuando más lo necesitaba, porque estaban bajo este dominio, bajo este imperio que dice la Biblia que fue el peor de los imperios que ha existido en la tierra. Y en esos momentos fue cuando apareció Jesucristo, cuando estábamos bajo el dominio del imperio. Cuando dicen gloria a Dios, o sea, que esto llega en el momento cuando tú más lo necesitas. Alabado sea el Señor. Y aquellos que recuerdan cuando aceptaron a Cristo y lo recibieron en su corazón, fue el momento cuando más lo necesitabas. Aleluya. Estabas a punto de morir. Estabas que tirabas la toalla. Tu hogar estaba a punto de destruirse. Como persona estabas a punto de caer. Pero Jesucristo llegó en el momento cuando tú más lo necesitabas. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y nos dice la palabra de Dios que los criados llegaron a la casa del centurión y cuando llegaron lo encontraron completamente sano. Alabado sea el Señor. Lo encontraron y cuando preguntaron la hora se dieron cuenta que era la hora en la que nuestro Señor Jesucristo había hecho la declaración. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos tienen cosas que declarar en esta mañana? Alabado sea el Señor. Porque no tomamos unos segundos para declarar. Alabado sea el Señor. Comienza ya a pensar y comience a declarar. Gloria a Dios. Si usted tiene sus hijos que todavía no son cristianos, comience a decir y a declarar: yo declaro en el nombre de Jesucristo que mis hijos se van a convertir. Comienza a ir las madres, los padres que están aquí esta mañana, comienza a declararlo en fe. Comienza a decirlo: yo declaro en el nombre de Jesucristo que mis hijos, si son hijas, diga que mis hijas se van a convertir, que van a tener un encuentro personal con el Señor. Comienza a declararlo: yo lo creo y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Comienza a decir: yo lo declaro, declaro en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que mis hijos se convierten, que mis hijos serán cristianos. Aleluya, que serán siervos y siervas de Dios. Comienza a declararlo. Alabado sea el Señor. Tómese estos minutos para declararlo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Para las esposas que están aquí esta mañana, que todavía sus esposos no son cristianos, que todavía no han tenido un encuentro personal con Dios, esposa, comienza a decir: yo declaro en el nombre de Jesús que mi esposo se va a convertir. Vamos, comienza a decirlo y comienza a declararlo en fe. Aleluya. Recordando esta palabra, aleluya, que dice el centurión: di la palabra y mi criado sanará. Jesús declaró la palabra y en ese mismo instante el criado, el siervo del centurión, fue sanado. Vamos, en el nombre de Jesús declare. Mujeres que están acá, alabados al Señor. Esposa que aún no tiene su esposo cristiano, dígalo: yo creo, aleluya, yo declaro que mi esposo se va a convertir. Gloria al Señor. Es más, algunos pueden hasta declarar fecha. Vamos, dígalo. Gloria al Señor. Si usted cree que en este año su esposo se va a convertir, decláralo. Yo creo que este año, antes de finalizar este año, mi esposo se va a convertir. Vamos, créalo, declárelo en fe. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Dígalo. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Dígalo. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor. Decláralo. Aleluya. Los que están enfermos, los que están padeciendo una enfermedad, vamos a declararlo en esta mañana. Vamos a dedicar estos minutos para declarar en fe palabra, y en el nombre de Jesús diga: yo me declaro sano, yo me declaro sana, y comienza a poner su mano ahí donde está la parte afectada. Diga: yo me declaro sano, yo me declaro sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, dígalo, declárelo, di la palabra, gloria al Señor, di la palabra, en fe, di la palabra en el nombre de Jesús.
Di la palabra, yo me declaro sano, yo me declaro sana. Declara la palabra en fe. Llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Y comienza a declararte sano. Comienza a declararte sana. Di, yo me declaro sano. Yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra, que en esa palabra hay poder. Ejerce, aleluya, la autoridad que Dios te ha dado. Ejerce el poder y la autoridad. Ejerce. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos se declararon sanos? Gloria a Dios. Aleluya. Para ese familiar que está cautivo, para ese familiar que está en cadena, vamos a hacer una declaración en esta mañana. Y vamos a decir, yo declaro en el nombre de Jesús, y diga el nombre, que fulano de tal es libre, que las cadenas son rotas. Vamos, dígalo en el nombre de Jesús. Si es su hijo, si es alguien conocido, diga, yo creo y yo declaro en el nombre de Jesús que las cadenas se rompen, que es libre en el nombre de Jesús. Fulano es libre en el nombre de Jesús. Dígalo con nombre propio. Es libre en el nombre de Jesús. Es libre en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Hay poder en la declaración en el nombre de Jesús. Di la palabra. Di la palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para esos dineros que están retenidos. Gloria al Señor. Porque quizá hay alguien que tiene dinero retenido. Gloria al Señor. Tal vez tu herencia. Aleluya. Tal vez tienes, gloria al Señor, abogados puestos detrás, alabado sea el Señor, de una pensión que todavía no se te ha dado, de un dinero que está retenido. Vamos a declarar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que esos dineros que están retenidos se sueltan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ejercemos, aleluya, la autoridad, la declaración de fe en el nombre de Jesús de Nazaret, que esos dineros que están retenidos se sueltan, esos dineros que están retenidos llegan a nuestras manos en el nombre de Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Hay autoridad en esa palabra, hay autoridad en esa palabra, hay autoridad en esa palabra. Vamos, decláralo, hay autoridad en esa palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que esos dineros se sueltan, esos dineros se sueltan, no importa cuán difícil se vea, no importa cuán imposible sea, no importa si parece que esos dineros se perdieron y ya no hay forma de recuperarlos. Creemos, aleluya, en el nombre de Jesús, que esos dineros regresan. Creemos en el nombre de Jesús, creemos en el nombre de Jesús, aleluya, que esos dineros se sueltan por el poder de Dios, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Vamos a declararlo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Esos terrenos que parecen perdidos se recuperan en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra, aleluya, declaramos la palabra en el nombre de Jesús. Di la palabra, di la palabra, di la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vamos a hacer una última declaración esta mañana. Aleluya. Para los que todavía no tenemos casa propia, vivienda, vamos a declarar en el nombre de Jesús. Declaramos que esa casa, en el nombre de Jesús, alabado sea el Señor, la vamos a tener. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo que Dios va a hacer algo, que Dios se va a mover. Aleluya. Dios se va a mover, gloria al Señor, gloria a Dios, Dios se va a mover, gloria a Dios. Y usted que no tiene su casa todavía, en el nombre de Jesús creemos, en el nombre de Jesús, que Dios nos va a sorprender, Dios nos va a sorprender, Dios nos va a sorprender. Declaramos en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús que esa vivienda, que esa casa viene, gloria al Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu vientre que no ha tenido hijos, vamos, en el nombre de Jesús, declara, toca tu vientre, en el nombre de Jesús viene ese hijo, viene esa hija, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tus estudios, vamos, decláralo, este es el año, en el nombre de Cristo Jesús. Creo que estudiaré esa carrera, creo que voy a ser un profesional, en el nombre de Jesús lo declaro, que Dios va a permitir que salga adelante, gloria al Señor.
Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dar un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay poder en su palabra. ¿Cuántos creen que su palabra tiene poder? Amén. Di la palabra. Digo el centurión. Di la palabra. Gloria a Dios. Y Jesucristo dio la palabra. Jesucristo declaró la palabra y en esa misma hora su criado pues. Amén.